Felicidades. No puede ser. Sencilla, femenina, tranquila. Es un deseo secreto de toda mujer, incluso de aquella que llora a gritos por su independencia y autosuficiencia. La mayoría de las veces, aquellos que nunca admiten sus debilidades, son los que más quieren ser dependientes en el mundo, resolvieron sus problemas y les dieron regalos. Esto es lo que pensó la joven Alena mientras estaba sentada en el auto presionando un sobreabierto con una niña pequeña. Hace media hora les dieron el alta de su domicilio junto a su hija. El marido, sus padres y amigos estaban dados de alta. No había nadie de su lado. Sus padres murieron en un accidente. Alena apenas tenía 1 año. Su abuela la crió por parte de su madre. Pero dejó a la niña, dejando un pequeño legado en forma de una casa antigua, pero aún sólida, en el pueblo. Las chicas se quedaron en otra ciudad y la comunicación con ellas poco a poco se fue perdiendo. Cada uno tenía sus propios asuntos, pasatiempos e intereses. Cada vez había menos temas comunes de conversación. Cada uno construyó su propia vida. Como resultado, las únicas personas cercanas a la niña eran su marido y su familia. Y entonces, un día, tuvo otro hombrecito muy querido, su hija. Ahora planeaba centrar toda su atención y experiencia pedagógica en la niña más bella y querida. Alena se graduó de la universidad hace menos de 1 año. Apenas logró empezar a trabajar con los niños de primer grado, hacer planes para su futuro, cuando se enteró de un embarazo completamente inesperado y no planificado. Su joven, a quien conoció en ese momento, de apenas unos meses, respondió con calma y tranquilidad. Incluso un poco indiferente. Él no expresó una alegría tormentosa, pero tampoco la obligó a interrumpir el embarazo. En la tarde del mismo día, él se le apareció con un anillo y le sugirió que se casaran. La boda se celebró en un tranquilo círculo familiar. Afortunadamente, la abuela de la vieja leonina logró darles a sus nietos el último de sus problemas antes de irse tranquilamente en paz. Fue en honor a la abuela Alena quien decidió llamar a su hija Olía. Ella no escuchó a su familia política, que pensó que tal cosa era una mala señal, y planeó registrar al niño inmediatamente después del alta y darle el nombre elegido. Al marido no le importó. No expresó sus emociones en absoluto y estaba algo distraído de todo lo que estaba sucediendo en los últimos meses. En general, Andrei era un ejemplo de hombre. Alto, hermoso, seguro de sí mismo y confiable. Estaré detrás de él como un muro de piedra, pensó la niña. Sin embargo, la abuela inmediatamente después del primer encuentro advirtió a la nieta. Alena, esta no es tu persona. No es confiable. Y mamá escucha con demasiada frecuencia. Sin opinión. Me temo que no empezó a arrastrar las leyes familiares que estableció su madre. Abuela, ¿pero por qué lo tomaste? Sí, es cercano a su madre, pero eso es bueno. Él me tratará de la misma manera. Oh, tus palabras son como un dios para los oídos. No ese caso. Él la obedece porque tiene miedo y está enojado desde pequeño. Y ponen tanta maldad sobre los más débiles. Piensa cuidadosamente. Sin embargo, la niña fue conquistada por sus acciones por el niño, quien los precedió por un conocido. Alena, todavía estudiante, un día llegó tarde a casa y fue atacada por unos matones. El chico que pasaba no se apartó y protegió a la chica. Entonces conoció a Andrei. En ese momento ella no tenía relaciones serias con él, por lo que no había motivo para no cuidar de él. El hombre era casi 10 años mayor que ella. Tenía un trabajo bien remunerado, un apartamento y planeaba comprar una costosa marca extranjera. Era hijo único de sus padres, les pagaba las vacaciones y todos los gastos. Por eso no era una buena noticia para ellos que él se fuera a casar. Y la muchacha sin dote no fue la fiesta que esperaban. Conociendo el carácter del hijo, que ya había engañado a varias chicas, esperaban que esta afición también pasara rápidamente. Los jóvenes se acercaron bastante rápido y empezaron a vivir juntos.
Y al poco tiempo se enteraron de que serían padres. El embarazo pasó bastante rápido. Fue solo un evento el que la cegó. Ella no se convirtió en su querida abuela Olga. Y ahora su pequeña familia se llenaba con un hombrecito más. El bebé aparentemente tenía hambre y lo hizo saber con un llanto infeliz. Alena no tuvo oportunidad de alimentar al bebé en el coche. Por eso, intentó calmar a su hija, haciéndola beber un poco. De repente, su marido se volvió hacia ella y le dijo, cálmala inmediatamente. Estoy conduciendo un coche. Me está distrayendo con sus susurros. De manera abrupta y grosera, su esposo habló con ella por primera vez. Habiendo notado su extraña reacción de los últimos días, la niña intentó responder a su marido lo más suavemente posible. Andrei, tiene hambre. No puedo alimentarla. Tendrás que tener un poco de paciencia. No voy a tener paciencia. O la calmarás o te irás a casa a pie. Alena pensó sinceramente que su marido estaba bromeando. Después de todo, no podía haber supuesto que el bebé recién nacido no lloraría. Probablemente no sabía que con ciertos la coraza solo podía tocar para los ciegos, los sordos y los vivos en el bosque de los sordos. Andrei, los bebés lloran mucho y eso es normal. Además, Olenka es nuestra primogénita. No puedo imaginar de inmediato lo que quiere. Tendré que compensarlo. Ella es tu hija después de todo. La niña sinceramente no entendió el destello de ira de su marido. Primero, no voy a entender nada, aguantar y cosas así. Si este es el caso, se arrojará sobre su hija. Si grita así irá al refugio. En segundo lugar, no permitiré que la llamen por este nombre colectivo. Mañana iré a llamarla Marta, como planearon mis padres. En tercer lugar. El hombre continuó presionando, viendo que Alena quería objetar. No estoy seguro de mi paternidad en absoluto. Estuviste de acuerdo muy rápidamente. No tuve que romperlo. Quedé embarazada 4 meses después de que nos conocimos. Este es tu hijo. Esto hay que demostrarlo. Alena no reconoció a su propio marido. Tranquilo, algo distante e indiferente, nunca se comportó así. Nunca dudé de mi paternidad y nunca hablé con ella de manera tan dura y grosera. Andrei, ¿qué pasa? ¿Cómo puedes ser tan grosero y dudar de tu paternidad? ¿Y por qué estás tan en contra de que llame a mi hija Olia? Te he dicho varias veces que quiero llamarla como mi abuela. ¿Y me pediste mi opinión o simplemente la antepusiste al hecho? Recordar. ¿De dónde sacaste el nombre de Marta? Tu madre nunca dijo que planeaban llamar a nadie por ese nombre. A mí. Estaba previsto que me llamaran con ese nombre si naciera niña. A mi madre le encanta ese nombre y le encantaría que llamaran así a su nieta. Parecía que su marido intentaba desahogar su ira y prender fuego al escándalo. La niña se dio cuenta de que lo mejor que podía hacer ahora era quedarse callada y tratar de no molestar a su marido. Ella estaba silenciosa como un ratón, apretando el pecho de su hija. La bebé, al sentir la excitación de su madre, dejó de llorar y la miró con grandes ojos azules. Por la noche, Alena se dio cuenta de que el destello de ira en el coche eran solo las primeras flores. Su marido inició un escándalo escandaloso después de cenar. La niña, solo después del alta de la casa de maternidad, no es la mejor cocinera. Pero parece que Andrei no pensaba entender esto. Salió de la cocina, llamó a la puerta y un cuadro cayó de la pared. Alena no entendió en absoluto lo que pasó cuando estaba en el hospital de maternidad. Su marido siempre estaba tranquilo, indignado. La niña nunca lo había visto mostrar emociones tan brillantes. Y ahora le parecía que alguien se había instalado en él. Le irritaba todo lo que concernía a su mujer y a su hijo. Durante varios días. Estuvo lavando los platos, tirando las cosas lavadas y gritando si la hija estaba preocupada o llorando. Después de vivir una semana así, Alena decidió descubrir por qué se había producido tal cambio en su marido. Antes de eso,
lo había intentado varias veces, pero su marido ni siquiera la dejó decirlo. Después de otra cena que se había caído al suelo, Alena decidió insistir en hablar. Nací hace apenas una semana y media. ¿Qué está pasando contigo? No necesito ningún trato especial, aunque otras niñas después de dar a luz generalmente solo están ocupadas con sus hijos, pero tu comportamiento va más allá de todos los límites. ¿Puedes al menos explicar lo que pasó? Parecía que el marido solo estaba esperando esto. Saltó de la mesa, en un segundo voló hacia su esposa, la agarró por el pelo y le siseó en la cara. ¿Quieres saber? Realmente quieres saberlo, pero no quieres contarlo, ¿verdad? Acompañó cada frase con fuertes sacudidas, por lo que la niña pensó que ahora su cabeza se separaría del cuerpo. Al empujar a la niña contra la pared con tanta fuerza que se golpeó la cabeza y apenas se apagó, el marido siguió gritando. Te encontré entre los basureros. Parece que los clientes se han superado. Me casé contigo cuando llegaste volando como un gato. Y ahora todavía estás sacudiendo los derechos aquí. Buena actitud hacia ti mismo. Debes hacer todo aquí según mi primer capricho y no quejarte. Y desde la grieta de su calma, la consiguieron en él inmediatamente un test positivo. Vamos, cásate, esconde tu cuerno y cría al hijo de un extraño. Si no me creen, realicemos el trámite de establecimiento de la paternidad. Alena se presionó la cabeza con la mano sobre la herida, de la que manaba sangre a chorros. Lo hice, dijo su marido, ya no tímido, que sus vecinos podían oírlo. Más bien, mis padres lo hicieron. Y resultó que la probabilidad de paternidad es del 0%. Esto no puede ser. Alena se sorprendió, pero decidió defenderla hasta el final. Ella no puede. Ella no puede. El marido dijo que los vasos de su frente podrían haber estallado. La niña temía mucho por su vida, por lo que decidió intentar calmar al hombre. Siempre existe la posibilidad de cometer un error. ¿Qué material utilizaron? A la nieta solo la vieron en el alta y nadie la tomó en brazos. ¿Cómo puedo saber? ¿O crees que me están mintiendo? ¿Por qué lo necesitan? Entonces no sabes cuándo y cómo hicieron el procedimiento. No viste el informe oficial del laboratorio, pero has estado convirtiendo mi vida en un infierno durante una semana. ¿Cuál fue la escena en el auto cuando íbamos a casa? No podrían decirte que tu hija no era tuya. En ese momento, el marido estaba un poco confundido, como si intentara ocultar algo. Andrei, ¿qué pasó? ¿Qué dijeron de mí? Parece que tenemos una relación normal. La amiga de mi mamá trabaja en el hospital de maternidad. Ella dijo que el niño me nació a mí, que no se parece en nada a mí. Tomó el mechón de cabello y se lo dio a su madre. ¿Es esta la amiga cuya hija conociste y ella te dejó? Alena no debería haber dicho las últimas palabras. El marido, un poco calmado tras la conversación, la agarró nuevamente con una mano por el cuello y con la otra le golpeó la cara. Ella quedó inconsciente y cayó al suelo. Nadie me dejó. Decidimos seguir siendo amigos. Y ella, a diferencia de ti, nunca me dio un cuerno. Ella es pura y amable. No me atrevo a mencionarla con mi boca sucia. ¿Cuánto tiempo permaneció inconsciente, con el rostro destrozado y una herida en la cabeza? El marido se fue, llamó a la puerta y dejó a la mujer embarazada sola en el apartamento. Regresó tarde en la noche, cuando Alena todavía estaba tirada en el frío suelo, sangrando. La agarró de la mano, rápidamente levantó a la frágil niña y la arrastró al baño. No prestó atención al hecho de que su hija estaba llorando en la habitación de al lado. Arrastró a su esposa al baño, le echó agua y le devolvió el conocimiento. Cuando ella pudo levantar la cabeza, la arrastró hacia la habitación, la arrojó sobre el sofá y le dijo, tienes media hora para empacar tus pertenencias y salir de mi casa. No necesito una chica que camina como esposa y un yugo en mi cuello en forma de elementos sobre el hijo de otra persona. Pero no tengo a dónde ir y no tengo dinero. ¿Cómo viviré?
La niña apenas entendía, tenía la cabeza destrozada, zumbaba por un terrible dolor de cabeza y lo absurdo de todo lo que estaba sucediendo. Hace apenas unos días pensaba que en su vida había absolutamente todo lo necesario para la felicidad. Y ahora todo se derrumbó con una fuerza terrible y ella no sabía cómo detener esta catástrofe. Este ya no es mi problema. Yo mismo he archivado todos los documentos. Ni siquiera piense en presentarlo al departamento de propiedad. Aquí no hay nada tuyo. No iba a reclamar nada excepto a ti. ¿Qué te pasó estos días? Nos amábamos. Deja de retratar tu propia inocencia moralista. Amaba, y a media ciudad no le puso los cuernos. ¿Con qué lo hiciste? Estuve prácticamente siempre contigo o en el trabajo. ¿O crees que puedo entablar un romance con un anciano, un sinvergüenza o un vigilante? Te vi coqueteando con las jóvenes de tus alumnos. En general, empaca tus cosas y sal de mi casa. Dame al menos algo de dinero por primera vez. No tengo absolutamente nada. No encuentras una buena oportunidad para empezar una vida desde cero. El marido disfrutaba humillando a su esposa. La niña recordó las palabras de la abuela en las que no podía confiar. Al ponerle la mano en la cabeza, la niña descubrió que la base comenzaba a sangrar. Al notar este gesto, el marido dijo, te sentirás peor. No tienes testigos. No puedes probar nada. Y tengo una coartada de hierro. Con estas palabras, el marido del sinvergüenza tartamudeó, dando a entender que pasaba un rato agradable en compañía de otra mujer. Tratando de no pensar en cómo vivir ahora, Alena sacó su maleta y empezó a meter en ella las cosas más necesarias, las suyas y las de su hija. Es bueno que fuera de la ventana fuera verano y no fuera necesario buscar una habitación cálida para pasar la noche. Mientras la mosca se iba a otra habitación, ella metió en su maleta un biberón y un paquete de mezcla de leche, que compró por si había problemas con la leche. Parece que los problemas podrían haber empezado mucho antes de lo que pensaba. Además de la mezcla, puso una botella de agua. No podía alimentar a su hija sin líquido y difícilmente podrá comprar algo en los próximos días. En ese momento su cerebro estaba funcionando como si estuviera en una isla deshabitada. Ella solo obtuvo lo que podría ayudarla a sobrevivir. Alena intentó no pensar en cómo viviría y a dónde iría. Superando un terrible dolor de cabeza, parecía que había tenido 2 derrames cerebrales y una conmoción cerebral. La niña recogió a su hija, documentos, joyas que le quedaron de su madre y su abuela. Dejó todo esto a un lado, tratando de no llamar la atención de su marido. No sabría si le permitiría llevárselo todo. Y trató de alimentar al bebé para que se calmara y dejara de llorar. Para sorpresa y gran alivio, la niña se dio cuenta de que la leche no había desaparecido. Apenas empezó a comer, Alena sintió cómo estaba la leche. Gracias a Dios, un problema menos, se dijo. Aunque no podía imaginar cómo solucionar el resto del problema. Unos minutos más tarde, la pequeña comió y se durmió. Alena se puso la máscara y se puso una gorra en la cara para no llamar la atención sobre su rostro. Salió de la casa, donde pensaba no volver nunca más. Sabía en ese momento que el destino, el único protector que quedaba con la niña, vengaría brutalmente al agresor y recompensaría generosamente a Alena. En ese momento se acordó de sus padres y de su abuela y les pidió que la ayudaran a salir de la situación en la que se encontraba. Caminando unas cuadras por las calles desiertas de una ciudad dormida, la niña sintió que podía perder el conocimiento y dejar caer a su hija. No durmió en toda la noche, no comió durante varias horas, la golpearon, no era la mejor combinación para caminar. Sentándose en el banco, apretó a su hija contra ella, tratando de no quedarse dormida y no dejarla caer. Sin embargo, la conciencia la abandonó gradualmente y, en un momento dado, se apagó y se recostó boca arriba en el banco. Se despertó ya en el hospital, tenía la cabeza vendada, le pusieron una venda fría en el ojo y la habitación estaba medio oscura,
diciendo que la noche había llegado hace mucho tiempo fuera de la ventana. Le dolía el pecho, exigía alimentar al bebé, pero ella estaba en la sala y no lo encontró. Al intentar levantarse, la niña volvió a sentir náuseas y mareos. Sin embargo, el instinto maternal exigía encontrar al niño. Con dificultad para mover los pies y agarrándose a la pared, la niña abrió la puerta y entró al pasillo vacío y silencioso. A unos metros de su sala se encontraba el puesto de enfermería, que estaba sentado, mirando la revista médica. Niña, ¿no sabes dónde está mi hijo? De repente la mujer se encogió y se volvió hacia la fuente del sonido. No puedes levantarte. Tienes un fuerte shock. El hematoma puede amenazar su visión. Puedes perder el conocimiento y volver a caer. Sin cesar, la mujer saltó y corrió hacia Elena, quien realmente se aferró a sus piernas con las últimas fuerzas que le quedaban. ¿Dónde está mi hija? Ella estaba en la sala de niños. Después de que usted fue llevada a la ambulancia, ella fue llevada allí. El médico la miró. Ella está bien, no te preocupes. Lo que deberías preocuparte ahora es tu salud. ¿Lo que le pasó? ¿Te atacaron? Me caí. Elena mintió por miedo a hablar de su marido. Al parecer, estaba en shock. La mujer gritó, pero no dijo nada más. Se fue por unos minutos y regresó con una succión de leche, ya que todo el camisón estaba empapado de leche y el pecho se endureció como una piedra, lo que podría amenazar con lactostasis. ¿Puedes hacerlo tú mismo o necesitas ayuda? No lo he probado todavía. Di a luz a mi hija hace apenas 10 días. Le ayudaré. Después de todo, trabajé 10 años en la casa de maternidad antes de empezar a terapia. A la mujer obviamente le encantaba hablar y aprovechaba cualquier oportunidad para hacerlo. Elena incluso se alegró de escuchar esa cariñosa voz femenina, que no la dejó caer nuevamente en un estado inconsciente. A la mañana siguiente, a las niñas se les permitió visitar a su hija en la habitación de los niños. Su bebé yacía en una cama transparente, que estaba en la misma fila de 4 más. En uno de ellos dormía el bebé, junto al cual yacía una botella con la mezcla sobre un rodillo hecho con una manta. Y Kroll no podía sujetar el pezón con los labios. Elena decidió ayudar al bebé mientras su hija dormía. Tomó a la niña en brazos y trató de alimentarla con el biberón. El bebé era tan glotón que comía como si no hubiera comido en varios días. Comparada con él, su hija, que comía con lentitud, era como una aristócrata. Unos minutos más tarde el biberón estaba vacío y el bebé se durmió profundamente, pleno y feliz. La niña permaneció junto a él unos minutos más, pensando por qué se había quedado solo con la botella, porque podría habérsela tragado o no alcanzarla. Probablemente lo mismo hizo con su hija. Sin embargo, no había patines al lado de su bebé y la hija babeaba dulcemente. Vuelva a colocar al bebé inmediatamente. El bebé se despertó y lloró con voz aguda. El bebé en brazos de la niña no respondió a la voz, como si estuviera acostumbrado al ruido desde hacía mucho tiempo. Bueno, ¿por qué gritas así? Asustaste a mi hijo, dijo la niña a la enfermera. ¿Es ella tu hija? ¿Tuviste un accidente con una ambulancia anoche? Sí, esta es mi hija y aparentemente tuve un accidente anoche. Pero no con un accidente, sino con un trauma por una caída. Bueno, eso no es lo que debería entender. Llévate a tu hijo y no te acerques a este niño. ¿Lo que está mal con él? El lindo bebé intentó comer, pero le pusiste el biberón de una manera muy incómoda. ¿Alimentaste así a mi hijo también? El tuyo no comía así, demasiado caprichoso. No la alimentaste con el biberón, ¿verdad? No, pero no respondiste por qué no se puede tocar a este bebé. ¿Está infectado o infectado? Está abandonado, un verdugo. No le enseñes a tus manos. ¿Del verdugo? ¿Cómo? Pensé que se quedaron en la casa de maternidad y luego los trasladaron a la casa del bebé. Encontraron esto en la estación.
La mujer lo trajo y lo dejó en la silla. La policía nos lo trajo. Pronto nos enviarán a la casa del bebé. Pero es bueno, obediente, no grita, no frunce el ceño. No es que tengas mala garganta. ¡Qué horror! Llevar, dar a luz y dejar a tu propio hijo. Esto es un horror para ti. Y para muchos ya todo está en orden. Es bueno que haya traído a los vivos y los haya dejado en un lugar desierto. Muchos los dejan en lugares desiertos o. Al ver cómo la niña adelgazaba, la enfermera no se arriesgó a continuar. ¿Te sientes mal? Déjame llevarte a tu barrio. O mejor llama a alguien de terapia. ¿Puedo estar en la sala con un niño? No tengo a nadie, ella no se molestará. No, tienes una lesión grave en la cabeza. No podrás cuidar de ella. ¿Cómo voy a alimentarla? Tranquilízate y ven aquí para alimentarla. No puedo darte un hijo. ¿Qué pasa con el chico? ¿Cuánto tiempo permanecerá aquí? Solo tiene 2 semanas. Creo que estará aquí al menos un par de meses. 2 semanas. Casi como mi hija. Alena miró al niño dormido y su corazón se encogió de dolor. En mi casa había una mujer en una de las habitaciones que no podía quedar embarazada durante muchos años. Entonces ocurrió el milagro, pero el bebé murió mucho tiempo después. Lo peor fue que tuvo que dar a luz a un bebé muerto. Verías cuánto dolor había en sus ojos. Y luego un niño hermoso y sano. Vive y regocíjate, cría un bebé. Y fue abandonado por su persona más querida y más cercana. Mamá. Mucha gente piensa que sí. No puedes imaginar con qué frecuencia tienes que alejar a tu madre de los niños abandonados. ¿Para alejarse? ¿Por qué? Bueno, vendrás con tu amigo, lo saludarás y lo calmarás si llora. Y en el orfanato nadie se acercará a ellos, nadie los calmará ni los saludará. Así se acostumbran a no esperar, ni a llorar, ni a exigir atención. Muchos incluso logran balancearse ellos mismos. ¿Cómo es eso? Sí, de diferentes maneras. ¿A quién le conviene más? Niños pobres. ¿Y qué pasa con las familias de acogida? Bueno, están ahí, afortunadamente, hay muchos. Pero se llevan 2 bebés al año y nadie necesita más niños. ¿Por qué? Es más fácil no levantarse por la noche y no aprender a cocinar. Estás muy mal. Estos niños son una lista completa de diagnósticos. Necesitan ser rehabilitados, desarrollados. No todos los padres pueden hacerlo. Y la coraza es como una sábana limpia. Lo que escribas en él, será. Y los niños mayores, los adolescentes. No aceptan esas cosas en absoluto. Estos niños salen de orfanatos sin estar preparados en absoluto para la vida. Los padres todavía necesitan las condiciones para una educación adecuada. Crecí sin padres. Mi abuela me crió. Simplemente no tuve tiempo de ver a mi nieta. Bueno, al menos mi abuela lo era. Ella te reemplazó con padres, te rodeó de amor. Y en el orfanato nadie los ama. Es bueno que atrapen a la buena niñera. Y los voluntarios corren a sujetar las asas. Pero les traen ayuda humanitaria, regalos, ropa. Recuerda, en la infancia podías reemplazar los juguetes de tus padres, o la ropa de tu abuela era más importante. La enfermera miró atentamente a la niña. No, tienes razón. No reemplaces el amor y el cariño de tu ser querido. Parecía que la chica se refería a ella misma cuando hablaba del chico destrozado. Vamos, te mostraré tu departamento. Necesitas descansar por la noche. Yo cuidaré de ti y del niño. La mujer no lo llamó matón ni ladrón a propósito, para no herir a la impresionante chica. Mientras Alena estaba en el departamento de niños, ingresaron en su sala a una niña con sospecha de apendicitis grave. La niña se aferró con mucha firmeza, no gritó ni lloró. Alena ofreció su ayuda.
Pero el médico rechazó persistentemente la oferta y le puso a la niña una inyección de un sedante, después de lo cual durmió profundamente hasta la mañana. La despertó una enfermera de la sala infantil, cuyo turno había terminado, y ella quiso cumplir su promesa y llevarla a alimentar a su hija. Mientras la mujer daba el turno, Alena decidió romper las reglas del hospital y quitarle al niño del verdugo en sus manos. Además, ella le dio de comer. La leche era suficiente para 2 niños. Si no fuera por la difícil situación en la que se metió, la niña se habría llevado al niño sin pensarlo. Pero ahora estaban en la misma situación. Aunque su situación era aún más segura. Tenía que ir a la casa del bebé. Pero Alena y su hija tenían una completa ignorancia. Ni siquiera imaginaba dónde vivirían con su hija. Tenía una casa en el pueblo que le regaló su abuela, pero no volvió a ella después de la muerte de su abuela. Todo en él le recordaba a ella, por eso la niña no quería sufrir. Y ahora daría mucho por volver allí. El problema era solo de dinero. Alena no podía comprar un billete y no podía imaginar dónde encontrarlos. No había nadie a quien cuidar, todos los conocidos estaban lejos. Y al hablar con su marido, simplemente tenía miedo. Existía la opción de ponerle joyas a su madre y a su abuela, pero ella no estaba dispuesta a separarse de ellas. Era necesario pensar en algo, pero cualquier intento de ocultar el cerebro provocaba un terrible dolor de cabeza. Chica, ¿qué estás haciendo? ¿Quién te dejó entrar aquí y quién te permitió alimentar al hijo de un extraño? La enfermera entró tan rápida e inesperadamente que Alena no tuvo tiempo de colocar al niño en su lugar. Yo, Alena, ayer me sorprendí. Esta niña le tiró una piedra a su hija, mi hija, recientemente di a luz mucha leche y no puedo alimentarla a tiempo. Entonces decidí alimentar a este bebé. Su antecesor, que estaba de guardia por la noche, le contó una historia triste. Permítame darle de comer, por favor. Estoy sano, mi leche no le hará daño. Se dañará por el contacto físico contigo. Luego se le pedirá que lo tomen en sus manos. Y el médico, si se entera, no le acariciará la cabeza. Vendré antes y después del bypass. Con esperanza en su voz dijo la niña, notando que la enfermera está lista para darse por vencido. Vale, te escribiré ahora cuando puedas venir. Muchas gracias. Intentaré darle de comer solo a él y listo. Sin necesidad de cogerlo en las manos. Cuánto se encariñará con el niño y qué difícil será salir del hospital dejándolo allí. Al regresar a la sala, Alena descubrió que la vecina se sentía mucho mejor. El diagnóstico preliminar no fue confirmado y la niña quedó en observación durante unos días. La joven y divertida Masa tenía aproximadamente la misma edad que Alena, por lo que las chicas rápidamente encontraron muchos temas comunes para conversar. Masa estaba casada, pero todavía no podía tener hijos. Las pruebas mostraron que los cónyuges estaban sanos. Los médicos dijeron que dejara pasar la situación y cambiara a otra cosa. Pueden decir fácilmente, cambiar. No somos robots. Tomé y hice clic en el interruptor. Quiero hijos, no quiero hijos. No puedo hacer eso. Quiero a mi bebé. ¿Y no pensaste en adoptar un niño? No, estamos esperando por nosotros mismos. Aunque no excluyo esta posibilidad, si no puedo dar a luz a mi propio hijo. En la guardería, junto con mi hija, hay un niño del verdugo. Alena, no, todavía no estoy lista. Pero es un niño sano, fuerte y hermoso. Alena, no quiero quedarme con el hijo de otra persona hasta que haya aprovechado todas las oportunidades para dar a luz a mi propio hijo. Y no hablemos de eso. Lo siento, no quería presionarte. La niña entendió que le dice el instinto de su madre, obligando a todos a acercarse al niño. Y Masa todavía jugaba con su propio hijo, por lo que le resultaba difícil entenderlo. Por la noche, las chicas eran prácticamente amigas. Resultó que era mucho más fácil para un extraño contar los mayores secretos sobre sí mismo. Además, ni Masa ni su marido,
que vino a visitarla, desconocían a Alena y no conocían a su marido. Alena contó cómo conocieron a su marido, cómo se casaron, cómo esperaban una hija y cómo te hacía quedar fea. Masa acabó indignada. No sé por qué hizo eso, sinceramente. Dijo que le dijeron que nuestra hija no era suya. Como si sus padres le hubieran hecho una prueba de ADN y él mostrara 0 probabilidad de paternidad. Pero estoy seguro de que nadie hizo nada, porque la hija es definitivamente su hija. ¿Por qué no llamas a tu hija por su nombre? ¿No tuviste tiempo de llamarla? Quería llamarla Olía en honor a mi abuela, pero mi marido se opuso. Y luego me amenazó con no escribirle a mi hija y yo simplemente no sé qué hacer. Mi esposo trabaja en una firma legal y le ayudará a registrar a su hija. Después de todo, ni siquiera puedes demostrar que se trata de tu hijo y aún así tendrás que comprar un billete para el transporte con ella. Alena no pensó en eso en absoluto. Recogió todos los documentos necesarios, fue al médico para pedir un día para registrar a su hija. Su marido, Masa, explicó que mientras ella estuviera casada, la niña debería registrar a su marido y registrarla a ella en su apartamento. Al darse cuenta de que estaba asumiendo un riesgo muy grande, la niña decidió hacer lo que le aconsejaba el hombre. Un día después, tenía en sus manos los documentos que confirmaban que la pequeña Olia, que estaba tranquilamente sentada en la cama del hospital infantil, era su hija. Además, por ley, Alena debía pagar su certificado familiar. Alena pudo obtener todos los documentos necesarios y todos los pagos en un día gracias a la ayuda de su marido. Insistió repetidamente en presentar un informe policial y registrar las palizas. Pero la niña le tenía mucho miedo a su marido. Tenía miedo de que él la encontrara y le hiciera daño. Es bueno que tenga una hija. Gracias a la ayuda de un vecino cercano de su marido, Alena pudo registrar a su hija y recibir una ayuda financiera bastante buena, que se suponía que tendría cuando se mudara. No podía quedarse en la ciudad. No tendría suficiente dinero ni siquiera la primera vez. Pero para la vida en el pueblo era suficiente. Y Aliona decidió ir al pueblo. Estaban sordos. Bueno, eso es genial. Ojos menos curiosos y ausencia total de cuidadores, le dijo a su reflejo. Aunque a quién le estás mintiendo. Tal Fengal alejará de usted durante mucho tiempo a todos los que quieran conocerlo. El joven organismo se recuperó bastante rápido y, una semana después, Alena fue dada de alta. Masa fue dada de alta antes, pero intercambiaron contactos y se prometieron encontrarse en la primera oportunidad. Alena fue a la estación de tren desde el hospital y tomó un billete de tren hasta el centro del distrito, no lejos de donde se encontraba el pueblo donde creció Alena. El camino no fue fácil para la niña. Aún sintiéndose débil y en riesgo de perder el conocimiento, la niña intentó no desconectarse, para no perder su maleta y no dejar caer al niño. Una anciana que repetidamente se ofreció a ayudar al niño. Como resultado, Alena se rindió y se quedó dormida, mientras que su vecina Alena siempre amó el verano y el otoño por esta abundancia. Ni ellos ni su abuela dejaron que desaparecieran las bayas. Galletas, compotas, frutos rojos secos congelados. Todo esto llenó cuidadosamente los estantes del sótano. En otoño, a esta abundancia se sumaron setas y verduras. Alena recordó que en 6 meses, después de la muerte de su abuela, no vinieron al pueblo ni una sola vez. Y eso significaba que se suponía que había muchos suministros en el sótano. La hierba del jardín creció sola, pero la niña no temía las dificultades. Lo principal era que ella y su hija tenían una casa. Bueno, hola, abuela, dijo la niña al gran retrato de la abuela, que colgaba justo enfrente de la entrada. Así que volví. Tenías razón, como siempre, pero no me regañarás. Llevamos aquí mucho tiempo. Si no en absoluto. La niña se sorprendió pensando que estaba hablando con su abuela como si estuviera viva, sintiendo constantemente la presencia de su propia persona. Tenía miedo de que todo en la casa le recordara a su abuela y la molestara.
Sin embargo, todo en la casa, por el contrario, le daba fuerzas. La niña estaba muy feliz de no escuchar a su marido y no vender la casa, apenas ingresando a los derechos de herencia. Alena se perdió la temporada de las semillas, las cosechas, las semillas. Ella no tenía fuerzas para hacer todo esto. Sin embargo, para poner la casa y la parcela en orden, tuvo fuerzas. Y en el armario del ático encontró un montón de cosas de niños, que la abuela conservaba cuidadosamente desde que Alena era pequeña. Hija, seremos felices aquí contigo. Estoy seguro que tenemos todo para la felicidad. Él se quedó lejos. Cuando se detuvo frente al espejo, la niña miró triste su reflejo. Un enorme hematoma se extendía por la mitad de su rostro. La hinchazón desapareció y el ojo empezó a abrirse, pero estaba cubierto de sangre. Afortunadamente, la visión no resultó dañada y el shock no fue fuerte, pero su apariencia no era muy presentable. Gracias a Dios, sus dientes están intactos. Puedes encontrar tu ventaja en todo y el hematoma pasará. Deberíamos ser menos llamativos. Cuando bajó al sótano, encontró provisiones para varios meses. El vecino, a quien le pidieron que se quedara con todo, dijo en los monumentos, no, vendrás tú mismo, te será útil. La abuela Olga se esforzó tanto que le hizo compotas y mermeladas a su nieta, y nosotros lo aceptaremos. Cómelo tú mismo. Entonces Alena no discutió, y ahora la visión de futuro del vecino estaba contenta. Debería haber acudido a ella y decirle que había venido y que no había vagabundos en la casa. Pero la apariencia de la niña claramente no era para los invitados, por lo que decidió esperar hasta que la vecina la mirara. Después de alimentar a su hija, la niña decidió limpiar la casa. Bueno, Olenka, no tienes más ayudantes, tendrás que comerte toda la leche sola. Nos has dado a mí y a mi hermano de leche, ¿dónde poner tanta abundancia de leche? ¿Solo eso para juntarnos y congelarnos? La niña escuchó que algunas madres lecheras lo hacían y luego usaba leche para alimentar a los niños. En el sótano encontró muchos botes pequeños de comida para bebés. Después de lavarlos y esterilizarlos, decidió empezar a congelar la leche que la hija no tenía tiempo de comer. Los recuerdos del niño abandonado hicieron el corazón. Quizás mamá cambie de opinión y se lleve al niño de regreso. Es poco probable, pero aún así. O tal vez lo lleve de regreso con una familia cariñosa como Masa y su esposo. Pasó 2 días en casa de la abuela bajo cuidados constantes. Limpiar, arreglar la casa. En medio año la casa no ha cambiado mucho. Solo era necesario limpiarlo bien, ventilarlo. El buen tiempo permitió dejar a la hija en el jardín, a la sombra de los árboles dispersos. Alena, ocupada lavando los pisos, no escuchó de inmediato que la puerta se había abierto y que alguien caminaba por el camino hacia la casa. ¿Y quién es este aquí? Tenemos a alguien aquí solo. Evidentemente, el visitante no esperaba ver el pecho de un niño en el jardín de una casa vacía. ¿Y dónde está nuestra mami? ¿Y quién la dejó aquí, en general, encerrada en una casa extranjera? Sin dejar de hablar, el hombre tomó a Olenka en brazos y entró en la casa. Alena, que no escuchó este breve monólogo, solo vio a un hombre sosteniendo a su bebé en brazos. Pon a mi hija donde la llevaste. ¿Dónde poner? ¿En la cesta? Debajo del árbol, ¿dónde vuelan las huevas y las abejas de Smelly? El que entró obviamente quedó impactado por esta técnica y se olvidó del propósito de su visita. Repito por última vez. Pon a mi hija. Este es mi hijo. Si estaba tumbada en el jardín, entonces yo, su madre, decidí que allí nada la amenaza. Está bien, pero déjala reposar aquí. Alena señaló que puso almohadas a su lado para que la niña no se cayera. Aunque a su edad era una precaución completamente innecesaria. Entonces ahora respóndeme. ¿Qué haces en esta casa? ¿No sabes lo que es hacer en casa ajena? Es un crimen. Estaba encerrado. ¿Cómo conseguiste romper la cerradura? Dijo mirando la frágil figura de la niña.
¿Quién eres tú para explicarte cualquier cosa? Definitivamente no eres el dueño de la casa. No puedes saber eso. No solo sé eso, sino también lo que está escrito en cada foto colgada en esa pared. Dijo Alena, mirando el gran marco en el que estaban colocadas una gran cantidad de fotos familiares. ¿De dónde? De hecho, ¿de dónde? Quizás de allí de donde saqué la llave para abrir la cerradura y entrar a la casa. ¿Eres el dueño de esta casa? La madre le pidió a Vladimir que revisara la casa vecina, cuyo dueño murió hace 6 meses y su nieta no vino. Alguien se quedó con la casa por preocupaciones de su madre y su nieta le pidió a su vecina que la cuidara. La dueña era mi abuela. Y yo era su nieta. ¿Te envió la tía Liuba? Sí, mamá me pidió que revisara la casa. No sabía que ella tenía un hijo. Recién ahora Alena se dio cuenta de lo amable que era el invitado inesperado e inesperado. Crecí con mi padre, rara vez venía. Y la diferencia de edad es grande, insinuó la corta edad de la niña. Alena se dio cuenta de que durante media hora estuvo hablando con un hombre que vio un gran hematoma en su rostro y no hizo un solo comentario al respecto. Estaba confundida y trató de quitarse el sostén de la parte rota de su cara. El marido quedó estupefacto. Parecía que el hombre hacía esta pregunta de forma divertida, notando cómo la chica estaba confundida. Es decir, ¿qué me quitaste? ¡Qué absurdo! Me caí de las escaleras sin dormir con un niño. Alena estaba aterrorizada de haber confirmado la suposición del invitado. Chica, soy traumatóloga. Su hematoma es el resultado de un puñetazo desde corta distancia. Sucedió hace 10 días. 11. La niña se corrigió mecánicamente sentándose en una silla. Sacudida. ¿Con qué te trataron? Y te pido que no le cuentes a nadie tus conjeturas. Chica, no te estoy pidiendo que llenes la base de datos de Spretin. Soy médico y necesito saber si recibió ayuda médica después de la paliza o no. Por la mañana fui al hospital y estuve allí una semana. Los médicos dijeron que estaba bien. Bueno, casi bien. ¿Y el niño? ¿Él también fue golpeado? No, ¿qué eres? No soy nada. La rica experiencia laboral te hace hacer esas preguntas. No estamos en el consultorio del médico, así que volvamos al motivo de su visita. Yo mismo habría avisado a tía Liuba, pero por eso la niña le señaló la cara, decidió llegar a tiempo y no molestarla en vano. Estoy aquí desde pequeño, no quiero que piensen que todo está mal conmigo. Está bien, le diré a mamá que la casa la ocupa ella sola. Dijo el chico con una sonrisa y se dio vuelta para irse. No, no lo hagas. Ella vendrá inmediatamente a visitarnos con un pastel. Dile que estoy enfermo. No, entonces ella me llevará a tratarme y no le importará que ella misma pueda enfermarse. Ella solía cuidar a su abuela cuando ella estaba enferma de gripe y yo era pequeña. ¿Qué puedo hacer? Di la verdad. Está excluido. No quiero molestarla ni molestarla. ¿No escuchaste? La verdad que no me dijiste. Te caíste, te rompiste la cara, te dio vergüenza aparecer, no quisiste molestarte. Seguramente vendrá con algún ungüento milagroso. Pero no irá a la policía a presentar una denuncia contra su marido. Es él, no me equivoco. No te concierne. Alena todavía está enojada. Como médico, estoy dispuesto a confirmar sus palabras sobre la caída. ¿Dónde y de qué caeremos? Eres médico, sabes mejor de qué caída pueden surgir tales huellas. Del puño que apareció de repente. No pudo aguantar y murmuró. Sí, que sea la esquina de la mesa. El hematoma ya se está rompiendo y el ojo casi se ha recuperado. Y mamá no es doctora, no creo que lo dude. Gracias. Intente decir todo esto de la forma más alegre y optimista posible. Evite que la visite durante al menos un par de días. No estoy listo para recibir invitados. Bien, ¿cómo comes?
¿Para qué lo necesitas? Ella definitivamente preguntará. Y también sobre si estás delgada o no. Dile que como bien y que no estoy flaca. Y si es grave, en la casa no vivía nadie, tienes comida, medicinas, pañales y una mezcla. Después de cada pregunta, Alena se ponía cada vez más nerviosa, por lo que el hombre decidió no continuar. Está bien, le diré que estás bien. Adiós. Mis mejores deseos. Dijo la chica con un claro alivio. En ese momento, durmiendo dulcemente bajo el ruido de la conversación, Olenka se subió a la cama. Y gritó en voz alta exigiendo darle de comer. Un día es suficiente para los invitados, dijo la niña sentada en una silla con su hija. Oye, no hemos estado seguros. Ahora tendremos que mentir, y ya sabes que a mami no le gusta. Pero nos las arreglaremos, ¿verdad? Dijo la niña, y besó la pequeña mano de la niña. Alena. Aliona, ¿estás en casa? El invitado de la mañana claramente no iba a esperar mucho, así que empujó la puerta con el hombro y entró a la casa. Hola de nuevo, dijo la niña saliendo a su encuentro. ¿Qué es? ¿Limpiaste la tienda local? Dijo al ver paquetes enormes que el hombre intentaba sostener en sus manos. No, respondió brevemente el huésped, claramente sin intención de dar explicaciones y suponiendo dónde colocar los paquetes. ¿Es esta ayuda humanitaria de tu madre? Pedí decir que estoy bien. Tienes un cheque, te devolveré el dinero. Dijo la niña y, horrorizada, pensó que fácilmente podría gastar todo su dinero en tales compras. No devolveréis nada y esto no es ayuda humanitaria. Más bien, no todo esto es ayuda humanitaria. Mamá te envió este paquete. Hay pollo con arroz al vapor y sopa de pollo. Todo se puede alimentar. Él explicó. ¿Y el resto? Y el resto no eres tú, sino Olia. ¿Dónde está ella, por cierto? Durmiendo. ¿Qué más puede hacer un bebé de 2 semanas? Excelente. Hasta que despierte, saca las bolsas. No los abriré hasta que me expliques qué significa todo esto. Cansado de bajar la nariz al suelo, y de no encontrar dónde colocarla, el hombre suspiró y dijo, viniste con un niño en tu vientre, golpeada, después del hospital. Difícilmente podrías llevar más de una maleta contigo. Y para una madre que amamanta y amamanta, se necesita mucho. Ya no recuerdo bien qué es exactamente, pero el vendedor me ayudó. Recordar. Tengo un hijo. Era un hijo. Pero ahora no se trata de él. Si está preocupado o ofendido por mi participación, no me importa. Estoy preocupada por el niño. Y si tu egoísmo no te permite soportar todo esto, llamaré a la policía y al cuidador. Excelente. La acción de un verdadero hombre. Dijo la niña, sin ningún tipo de indignación ni sarcasmo. Lo siento, fui un poco arriesgado, pero realmente me preocupo por el niño. ¿Te dimos una razón para eso? No. La chica se ve genial y, probablemente, realmente me pasé de la raya. Lo siento, solo quería ayudar. Resultó un poco extraño. Por lo menos, dijo la chica con calma. ¿Qué hay en las bolsas? Ropa interior, pañales, ropa. Cosmética infantil, mix, productos para ti, medicinas para el primogénito, biberones, sorbetes y bote. La niña terminó de notar cómo de uno de los paquetes sobresalía un inodoro de plástico de color rosa brillante. Y una olla. El invitado terminó y se alejó nadando con una sonrisa. ¿Crees que es demasiado pronto? Un poco. De 6 a 7 meses. ¿Y no pensaste en preguntar, ¿necesito esto? Hay una medicina en la casa. Me sobra mucha ropa y pañales. No necesito comida. Alimenté a 2 niños en el hospital y ambos se saciaron. ¿Qué más tienes ahí? De todos modos no voy a tomar nada, advirtió. Como desees. Bueno, entonces iré. Adiós.
¿Y qué hace Olia? Está dormido, ya lo preguntaste. El hombre se agachó unos segundos más y se giró para abrir la puerta. Por cierto, mi nombre es Vladimir. Encantado de conocerlo. Bueno, adiós. Muchas gracias, pero realmente no estaba acostumbrado a esta atención, especialmente cuando no me lo pedían. Dijo la chica en voz baja y ya detrás del hombre que se marchaba. No todo el mundo es como tu marido, créeme. Y pensé que tu experiencia laboral era todo lo contrario. No, hay pocos monstruos así. No quiero hablar de ello. ¿Le dijiste a la policía? No quiero hablar de ello. Alena estaba tan sorprendida que Vladimir no tuvo ninguna duda de que era inútil continuar esta conversación. Siempre eres tan feroz. ¿O te has vuelto así recientemente? Mamá te describió como dulce y amable. Sabes, nuestra conversación de alguna manera comenzó en algo equivocado. Alena se dio cuenta de que era demasiado grosera con la persona que decidió ayudarla. Pero el sentimiento de resentimiento hacia su marido de alguna manera pasó a este molesto, y seguro de sí mismo Vladimir. Sin embargo, él la ayudó, y al menos valía la pena agradecerle por eso. Ponte una tetera. Mamá te puso un pastel. También algún tipo que puedas. Le tocó el pecho, que llevaba media hora esperando a que el bebé se despertara. Alena se sonrojó y olió más intensamente el cardigan que llevaba la abuela. Bien. Y mantente caliente. Mastit no es una broma. Alena se emborrachó aún más con esa explicación y fue a poner la tetera a hervir y solucionar la ayuda inesperada. Faye tomó más de una caja de regalos, pero realmente lo pensó todo. Además de numerosos artículos para bebés, Alena encontró varios paquetes con alimentos, paquetes de higiene, cremas y lociones para madres jóvenes. Que no sepa ni la mitad de lo que compró. La niña oró, desmontando la bolsa con artículos de higiene en el baño, entendiendo perfectamente que lo más probable es que el hombre recogiera él mismo todas las cosas necesarias. Después de prepararte para el invitado y poner un pastel en la mesa, la niña lo dejó solo y fue a alimentar a su hija. Regresó al cabo de media hora e inmediatamente le hicieron preguntas. ¿Dónde está el segundo hijo? ¿Qué segundo hijo? Solo tengo una hija. Dijiste que 2 niños fueron alimentados en el hospital. Ah, sí, en el departamento de niños, donde estaba mi hija mientras yo estaba en terapia, las enfermeras le prohibieron subir, pero me dio tanta pena que comencé a darle de comer. Y las enfermeras dijeron que no puedo chupar mucha leche. Miente de nuevo. Vi tarros de leche en el congelador. ¿Qué hiciste en mi congelador? Mi mamá puso los teftels en el congelador. Es necesario cocinarlos para evitar que a la niña le duela el estómago. ¿Crees que me estás cuidando demasiado? ¿Quieres que traiga a mi mamá aquí? El hombre arqueó las cejas. No creo que debas molestarla. No la recuerdas, mamá. Ella está a punto de acudir a ti ahora mismo. La recuerdo. Y sé lo agradecida que estaba su abuela cuando la tía Liuba salió y me miró. Entonces no estuviste de acuerdo con el chico. Entonces realmente no podía chupar la leche. No podía alimentarla adecuadamente todavía, pero él era tan tranquilo, hermoso, un niño hermoso. ¡Qué injusticia! El hombre suspiró profundamente y dijo, créeme, sé mucho sobre la injusticia. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Alena decidió traducir la conversación a un tema más positivo. 8 eso sería. Traducido Alena estaba lista para morderse la lengua. Lo siento, no lo sabía. Lo siento mucho. Debí haberlo adivinado cuando dijiste que tu hijo estaba allí. Solo tenía 2 semanas. Nació con un peso pequeño. Los médicos lo mantuvieron en cubeza. La enfermera pasó mal rato lavando las herramientas y lo contagió. ¿Y la esposa? Afortunadamente, la esposa no lo sabía. Dejó este mundo 1 semana y media antes que su hijo, después del nacimiento.
Los médicos no notaron que quedaba parte de la placenta en ella. Y en los 3 días que estuvo dando vueltas con la temperatura, nadie supo qué hacer con ella. Parecía que el hombre estaba inmerso en sus recuerdos y se olvidó por completo de que en la mesa con él estaba sentada una niña. ¿Los demandaste? La niña quedó tan sorprendida que no pudo encontrar las palabras adecuadas. Entonces dijo lo primero que le vino a la mente. Pero la cuestión es que no se los devolvería a todo el departamento. Y sabía que la casa de maternidad era la más repugnante. Pero estaba en un viaje de negocios. La maternidad comenzó casi 3 meses antes. Pronto llevé a mi esposa a la maternidad más cercana. Cuando llegué, Xenia ya no estaba. Y Vladislav luchó por su vida. Logré verlo e incluso tenerlo en mis brazos. Recibe mi más sentido pésame. Esto es lo peor que podría pasar. Sí, tiene usted razón. Entonces no pude volver a casa. Xenia no era supersticiosa. Compró todo para el bebé con antelación. Teníamos una habitación preparada para él. Y una cama, una silla de ruedas, una bañera y una olla. El hombre sonrió exhausto. Pero Alena entendió lo difícil que le resultaba decir estas palabras. ¿A dónde vas? Pidió a sus amigos que se llevaran todo y lo llevaran al orfanato más cercano. A los niños hay que darles sus cosas, no exponerlas en el Museo Escorba. Por primera vez en los últimos 8 años, Vladimir le contó a alguien la tragedia que dividió para siempre su vida en mitades claras y oscuras. Su vida se ha convertido en un trabajo en los últimos 8 años. Nada ni nadie podía distraerlo de los pesados pensamientos. Hasta hoy. Por primera vez en muchos años se ha despertado en él el interés por la vida. Quería tener prisa para cuidar de esta chica que se encontraba en una situación difícil. Pero la razón principal fue la niña de ojos azules, que lo miró con tanta atención y confianza esta mañana. Cuando la encontró en el jardín se enamoró a primera vista, al final y sin vuelta atrás. Sabía con certeza que no lastimaría a nadie, ni siquiera a su propia madre. Por eso compró tantas cosas. Por eso la hizo tomarlos a todos de manera tan grosera y agresiva. ¿Dónde duerme Olia? En la habitación de la cama. ¿Qué pasa con eso? ¿Puedo mirarla? Estoy en silencio. No la despertaré. Los niños duermen tan profundamente que pueden tocar la batería. En cualquier caso, mi hijo duerme así. A veces trato de levantarla para alimentarla. Los siguientes 10 minutos Vladimir se quedó de pie y observó al bebé dormido. Sintió una especie de conexión inextricable con ella, la misma que sintió cuando tomó a su hijo en brazos. Creo que es hora de que me vaya. Aprovecha el momento hasta que el bebé se despierte. Sí, ya me sangra la nariz, para ser honesto. Adiós. Muchas gracias. Has hecho mucho por nosotros. Alena no continuó diciendo que hizo muchas veces más que su padre por Olenka. Más bien, su padre no hizo nada. Incluso prohibió escribir su nombre y agregar elementos. Me pregunto cómo piensa divorciarse. Sin mi presencia, se dijo en silencio. Y de repente se dio cuenta de que no le tenía miedo a su marido. Por primera vez en todo el tiempo la echó a la calle con un niño. Sí, madre, qué pequeña necesitas la felicidad. La acción de un hombre y ya cuentas con su protección si el marido se enoja, pensó, pero en el fondo de su alma sabía con certeza que Vladimir definitivamente la protegería a ella y a Olenka. Cuando Elena se quedó dormida, esa noche no podía imaginar que, al mismo tiempo, sus padres y su marido estaban eligiendo un monumento en memoria de su único hijo. Después de charla, Andrei se dirigió al bar, que últimamente se había convertido en su lugar favorito. La esposa embarazada, que siempre trae el cerebro de su madre, se cansó del orden, y el bar con hermosas camareras se convirtió en un lugar de descanso. La madre siempre pensaba que su esposa no estaba embarazada de su hijo. Empezó a dudar de su paternidad a pesar de que fue el primer hombre en tener a Elena su esposa también comenzó a irritarse.
Ella solo hacía lo que decía, sobre el niño y el embarazo. Y no estaba interesado en absoluto. Pensó que no iba a caminar. Por eso se permitió esa noche que necesitaba relajarse y aliviar su estrés. Además, esperaba que su esposa recobrara el sentido y se fuera arrastrando con su apestosa cigüeña. Después de beber mucho, regresó a su casa, donde encontró a su esposa todavía inconsciente en el suelo. Después de echarla de la casa, Andrei decidió continuar las vacaciones de la libertad tan esperada, pero no contó las fuerzas y se quedó dormido con un cigarrillo sin pelar. Los vecinos llamaron a los bomberos cuando un denso humo cayó sobre la escalera. No hubo nadie para salvar al personal médico que acudió. El vecino que vio a Alena salir de casa con una maleta y un niño unas horas antes del incendio se convirtió en el único testigo que pudo confirmar la coartada de la niña. Sin embargo, a pesar de esto, los padres de Andrei dieron testimonio en el que acusaron a Snow de quemar a su hijo. Alena, que ni siquiera podía imaginar lo que le esperaba, empezó a buscar a la policía. Rápidamente descubrieron que la niña ingresó al hospital esa noche y que el momento del incendio coincidió con el momento en que ella ya había entrado a la sala de recepción. ¿Cuántas veces los padres de Andrei intentaron que ella confesara su culpabilidad? Los hechos hablaban por su protección. La pregunta quedó abierta: ¿quién sería el heredero del fallecido? La presencia de un hijo y una esposa impedía el acceso de los padres al apartamento y a la costosa marca extranjera que la joven familia compró después de la boda. A pesar de que Andrei compró el apartamento antes de casarse y Elena no pudo conseguirlo, su hija se quedó. La madre del fallecido sabía con certeza que su hijo no tuvo tiempo de registrar a la niña, pero esto no significaba que el astuto Sna no lo hiciera. La mujer descubrió que la niña, Alena, no solo se registró para su marido, sino también para el lugar de residencia de su madre. No tenía derecho a registrarse, pero el registro complicó mucho las cosas. Además, la mujer no estaba segura de que Snow supiera en absoluto que se había quedado viuda y decidió hacer un plan sencillo: no decirle a notarios que su hijo tenía herederos. La propiedad pasó a los padres y el coche se pudo vender en la parte trasera. Cuando el hijo todavía estaba vivo y podía venderlo él mismo, ni un solo documento suyo tenía registrado un hijo, lo que significa que no era considerado heredero. Sin embargo, el destino a veces pone al ajedrez de una manera muy sorprendente. El notario que recibió los documentos para la introducción de los derechos de herencia del marido de Masa, que ayudó a Alena a conseguir todos los documentos para su hija. Naturalmente, entendió quién estaba frente a él. Naturalmente, ese mismo día se subieron al coche con Masa y fueron al pueblo para contarle a Alena una noticia impactante. Por la mañana, Alena fue despertada por el bocinazo de un coche, que insistía en pedir a los propietarios que abrieran la puerta y dejaran entrar a los invitados inesperados. Anton y Masa estuvieron conduciendo toda la noche y literalmente estaban listos para quitar la cortina de las bisagras por impaciencia. Alena, que durante varios minutos había estado tratando de creer que frente a ella, efectivamente, estaban esos mismos amigos que la ayudaron en un momento difícil, con un grito de alegría, se apresuró a abrazar a Masa. Sin embargo, un par de horas después, la alegría se transformó en miedo. La niña tenía mucho miedo de que los padres de su marido quisieran eliminar a Olenka como posible heredera, por lo que Anton se apresuró a convencerla de que no todo es tan aterrador. ¿Por qué estás asustado? Yo, por el contrario, vine a decirte que debes declarar inmediatamente tus derechos de herencia, de lo contrario venderán el auto y se llevarán el departamento incendiado. No, no necesito nada de ellos. Que el apartamento y el coche sean aplastados. Me mintieron mucho. Fueron vengados por mí. Aunque Dios es testigo, yo no deseaba esto. Da miedo cómo se quemó. No, apenas sintió nada. Bebió tanto que pudo quemar la mitad antes de darse cuenta. Al ver cómo Alena palidecía, se apresuró a justificar su honestidad. Bueno, es decir, no sintió dolor. Aunque sería mejor, dado lo que te hizo.
Anton apretó los puños, imaginando cómo un hombre sano y fuerte se atrevía a levantar la mano sobre una niña pequeña y frágil. Es cierto, Aleñá. Le ayudaremos a encontrar la verdad. Masa decidió ayudar a su marido a convencer a su amiga de luchar por lo que le pertenecía. No, no lucharé por nada. Decidí. No tenía nada cuando me casé. Mi salario no contribuyó significativamente a la compra de un automóvil. No tengo ningún derecho sobre ella. ¿Y el apartamento? Pertenece a tu hija. ¿Quieres privarla de lo que se le lee? ¿Crees que luego te dará las gracias? Ella no nos lo dirá porque no lo sabrá. Los padres de Andrei no saben dónde vivía su abuela, así que no nos buscarán. Te equivocas. Tienes derecho a recibir al menos tu salario por la pérdida de una niñera. Y tiene derecho a obtener otros beneficios. Acabas de nacer. No puedes trabajar. ¿De qué vas a vivir? La casa de la abuela es genial, pero ¿qué pasará cuando llegue el invierno? Además, ¿sabes que querían acusarte de incendio provocado y de la muerte de tu marido? No. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo? Muy simple. Se quedó dormido y le diste fuego. Bueno, a juzgar por el hecho de que la policía no me busca, ¿no lo logró? No, la vecina recordó exactamente la hora de tu partida, te vio a los ojos. Y lo escuché, estoy seguro, pero nadie vino a ayudar. Probablemente. Y en el hospital, la ambulancia registró la hora de su llegada. Y allí también se indicó que usted estuvo inconsciente durante mucho tiempo. Y el apartamento en ese momento solo estaba en llamas. Los bomberos fueron llamados más tarde, por lo que su culpa quedó sin pruebas. Masa se alegró de decirle a su amiga que no debía tenerle miedo a su marido y que todo lo peor ya había quedado atrás. Así que no veo ninguna razón para sentarme aquí, con miedo y sin luchar por mi dinero, concluyó el hombre. Anton sinceramente no entendía a chicas tan ingenuas y orgullosas, que no exigían nada a nadie, orgullosas de estar empeñadas en 3 trabajos, en un intento de mantener al niño. Tenía la firme intención de hacer que la niña reuniera todos los documentos y consiguiera todo lo que se le leyera a ella y al niño. Antón, no lo entiendes. Estoy solo, no tengo protección. Sinceramente, tengo miedo de mis padres y de mi marido. Explícame a qué tipo de beneficios tengo derecho, pero no entraré en herencia. Lo decidí firmemente. Estuvimos de acuerdo en eso. Después de pasar 2 días con la niña, la familia regresó a la ciudad, cumpliendo su promesa, preparándose para su próxima llegada e ir a la ciudad a hacer una contribución. Parte de la manta de papel la asumió Anton, como notario. Los padres de Andrei se sorprendieron al saber que la novia tuvo tiempo de escribirle a su hija a su hijo, pero no planeaba quitarles nada que perteneciera a Andrei. Antón incluso se lo contó, con inquebrantable placer, a un enviado de su nuera. Reciba mi más sentido pésame y suprímase con sus bienes. ¿Ella lo dijo? ¡Qué perra! La limpiaré con un polvo. La difunta madre estaba lista para entrar al pueblo y destrozar a Alena con sus propias manos. ¿Y no te interesa saber de dónde sacó esta idea? Parecía que esta idea ni siquiera se les pasó por la cabeza. Le dije. Para ser honesto, su decisión me sorprendió. Os destrozaría por el rigor de la ley, empezando por las palizas. ¿Qué palizas? ¿Y cómo la conoces? Duerme con ella, por favor. Ella no te trajo esto, ¿verdad? No de mí. Mi esposa conoció a Alena en el hospital, donde la pobre niña sufrió una fractura en la cara y una fuerte conmoción cerebral, que apareció después de que su hijo rascara los puños de su esposa. ¿Te das cuenta de lo que llevas? Te haré pagar. ¿En base a qué? No tengo fijación de video y audio en mi oficina. Rechazo sus supuestos servicios y recurro a otro especialista. Por el amor de Dios, Alena todavía rechazó su propiedad. Así que vive y regocíjate, si puedes. Y recuerda,
en algún lugar crece la única persona que amas, tu nieta, y tú mismo has perdido la oportunidad de comunicarte con ella. Ella no es querida para nosotros, le hicimos una prueba de ADN. ¿A quién intentas engañar? Tú mismo no te avergüenzas. ¿No pensaste que Alena podría iniciar una investigación en la casa de maternidad? Tu amiga, si es que existe, será despedida del trabajo como un atasco. Nadie, estando cuerdo, aceptaría tal cosa. Así pues, solo hay dos conclusiones. O estás mintiendo o te han mentido desde 3 casillas. Y ahora tienes una gran oportunidad de hacer que tu alma se sienta mejor y decir la verdad. No creo que debas justificarte ante algún tipo de tontería. La madre Andrei saltó de la oficina y dejó caer una silla en el camino. El joven se volvió hacia su difunto padre. ¿No quieres revelar el secreto? La pequeña Olenka es tu nieta. Necesita parientes. No hicimos ningún análisis. A esta esposa y su amiga se les ocurrió todo. Llevaban mucho tiempo jodiendo a su hijo. Como resultado, vomitó y descargó toda la ira sobre su esposa. No creas que me estoy justificando. Alena me molestó desde el primer día, por eso guardé silencio y no estaba en contra del plan de mi cónyuge. Sí, lamento que mi hijo muriera a consecuencia de ello, pero no necesito a esta chica, a quien llamas mi nieta. El hombre se levantó y siguió a su esposa. Sí, Alena tuvo suerte con sus familiares, se dijo Antón y abrió una carpeta con los documentos sobre su caso. Una vez vencido el plazo, los padres de Andrei adquirieron derechos de herencia sobre la propiedad de su hijo. Y no los molestó. Además, en este caso la nieta no tenía nada que reclamar. Nada cambió en su alma pura. No entendieron que su comportamiento destruyó la vida de su hijo y fueron culpables de su muerte. No tenían ningún deseo de comunicarse con su nieta y después de un tiempo se olvidaron de ella y se mudaron a otra ciudad. En toda la mañana, Alena no pudo encontrar un lugar para ella. Estaba temblando con cada crujido y sonido. Su marido tenía tanto miedo que lo transfirió con sus padres. Incluso después de renunciar a todos sus reclamos, temía que se vengaran. Quizás las hormonas desempeñaron un papel en el organismo peristroyal postnatal. Pero la niña no temía tanto por ella misma sino por su hija. Después de todo, fue Olia la primera en la fila para recibir la herencia de Andrei, lo que significa, la principal competidora de su abuela y su abuelo. Esperó a que vinieran sus amigos para descubrir cómo terminaría para ella toda esta historia de herencia. Por la tarde, su coche pasó por la casa. Anton ayudó a redactar una declaración para rechazar la herencia. Sin embargo, existía la posibilidad de que las agencias de enfermería y enfermería demandaran al niño. Anton, simplemente no puede señalar en ninguna parte que Andrei era un niño. Puedo fingir que no sabía nada de Olenka. Después del semestre, los padres de su marido heredarán la propiedad y se olvidarán el uno del otro. Y no nos buscarán, no nos perseguirán. No lo planearon, pero mi padre admitió que no había experiencia. ¿Cómo hablaste con ellos? Amenazó a los empleados de la casa familiar que supuestamente tomaron el cabello de Olenka para analizarlo. Estaban en problemas. Quiero olvidarlo como un sueño terrible. Quizás lo consigas. Distraigámonos por un minuto. Más allá está cansada de las constantes conversaciones sobre herencia. Decidieron pasar un par de días en el pueblo de Alena con su marido. Y no querían pensar en absoluto en el trabajo de su marido. Hoy tenían previsto ir al río y tomar el sol. Últimamente pasaban mucho tiempo de camino al pueblo, discutiendo los problemas de Alenka. Sorprendentemente, se volvieron aún más amigables y trabajaron juntos como un verdadero equipo. Pasaron un par de meses desde que conocieron a Alena. Resultó que la conocían de toda la vida. Se decidió ir a pie al picnic. El clima caluroso del verano era perfecto para descansar en el agua. Sin embargo, en apenas unos minutos, los planes tuvieron que cambiar. Masa perdió el conocimiento.
Anton apenas logró agarrar a su marido de la mano. Una insolación con todos los efectos. Cosquillas, mareos, debilidad. Cuando los síntomas duraron más de un día, Alena decidió pedir ayuda a Vladimir. Venía a ver a su madre todos los fines de semana y no desaprovechaba la oportunidad de venir, llevarle un regalo a Olenka o ayudar a su madre con algo. Cuando Alena dijo que sus amigos vendrían a visitarla el fin de semana y que quería presentárselos, el hombre decidió que su relación de alguna manera imperceptiblemente había cambiado en otra dirección, pero él no estaba preparado para esto. Por lo tanto, él, habiendo perdido los estribos, se negó. Y cuando la niña vino a buscar ayuda, él no pudo negarse. La amiga de Alena se sintió enferma y necesitaba ayuda médica. Pronto ella se negó a acudir a su hombre sordo. Porque no había ninguna amenaza a su vida. No sé qué le pasa. Parece una insolación, pero solo pasó 10 minutos al sol. En realidad soy traumatóloga y la terapia no es lo mío. En todo caso, la llevaré al hospital de la ciudad. Todas las puertas están abiertas para mí como médico. ¿Sospechas que tiene algo grave? No excluyo ninguna posibilidad. Vamos. El periodo previo a la encuesta fue suficiente para que Vladimir entendiera el motivo del aborto espontáneo de la niña. Pero después de hablar con Anton, decidió enviarlos al centro del distrito al médico de su amigo. Por la noche, los felices Anton y Masa regresaron a la casa de Alena. Como sospechaba Vladimir, el aborto espontáneo de Masa fue provocado por un embarazo tan esperado y deseado. Como les dijo el médico, era necesario distraer, desviar la atención hacia otra cosa. Ellos cambiaron. Durante varias semanas ayudaron a Alena. Por la mañana, los futuros padres se fueron a casa, prometiendo regresar tan pronto como el médico examinara a Masa y confirmara que el embarazo se desarrollaba con normalidad. La niña no pudo regresar hasta el otoño. No era fácil quedar embarazada. No les permitió arriesgarse y abandonar la ciudad por mucho tiempo. Además, en uno de los exámenes, el médico que estaba en la UCI expresó sus sospechas de que Masa podría tener no un hijo, sino dos. Para compartir sus sospechas, decidió con un colega más experimentado, que tenía más experiencia. En el nuevo examen, que fue programado 2 semanas después, los médicos escucharon claramente 2 latidos del corazón y vieron 2 frutos. Varios años de intentar quedar embarazada fueron recompensados con una doble alegría. Por la noche, los vecinos vinieron a la casa de té. Después de que el rostro estuvo en orden, la niña se dirigió a la mujer con su hija, que había hecho tanto por ellos y por su abuela. La tía Liuba de alguna manera ha envejecido mucho durante los últimos meses. Sucede que una persona aguanta durante mucho tiempo y luego se rinde y los cambios relacionados con la edad aparecen de forma muy pronunciada. La mujer no podía estar feliz por su joven vecina y su pequeña hija. No preguntó el motivo de su mudanza hasta que la propia Alena le dijo que su marido había muerto. Por eso regresó a la casa de su abuela. Después de que el joven colapsara, la mujer preguntó sobre los planes de Alena para el futuro. Sí, no planeé nada todavía. Mientras Olenka sea pequeña, no la dejaré. O tal vez deberías ir a la escuela en tal vez él se quede allí a veces. ¿Por qué se mudó contigo? Preguntó la niña, notando que la anciana se molestó cuando dijo eso, aunque trató de no demostrarlo. No me queda mucho tiempo. Él quiere estar conmigo. ¿Y todavía quieres que te deje un niño pequeño? Necesitas descanso, cuidado. ¿Recuerdas cómo cuidaste a la abuela? No dejaré que te canses tanto. Ahora iré a verte yo mismo y te ayudaré con la casa. Con limpieza y preparación. No me importa, dijo la niña, como si el vecino intentara objetar. Te criaron bien, abuela. Es una pena que no hayas podido complacer a tu bisnieta. Bueno, le contaré todo cuando le apunte mi mano al cielo. Y qué niña tan lista eres, y qué muñeca te ha regalado Dios. En ese momento Vladimir entró a la casa y quedó algo confundido, viendo mujeres sentadas, abrazándose y llorando.
¿Me perdí algún tipo de evento de luto? No, hijo, acabamos de recordar a la abuela Olia. ¿Abuela? Pensé que acababa de cumplir 3 meses. Intentó bromear. Llamé a mi hija en honor a la abuela. Bueno, supongo que es hora de que nos vayamos. Nos bañaremos, comeremos y nos divertiremos. Hijo, llévalos contigo. Estaremos bien después de unos metros. Dijo la niña al notar lo feliz que vivía el hombre. Al principio se mostró muy distante con ellos, incluso frío. Ella entendió por qué se negó a encontrarse con Anthony Massa. Pero en los últimos días cambió mucho. Intentó visitarla más a menudo, quedarse solo, ayudarla, apoyarla. La propia Elena también entendió que estaba apegada a él y no sentía sentimientos amistosos. Sin embargo, el hombre volvió a confiar en su miedo al futuro. Después de que su marido la golpeara, empezó a temer a los hombres. Incluso su toque era aterrador. Ayudaré a Olenka a bañarse. Ya sabes cómo me gusta. Bueno, está bien, lo persuadieron. A esta pequeña gatata también le encanta más tu atención. Cuando la baño, es caprichosa y gamberra. Y contigo, ángel tranquilo. Ella siempre es un ángel, ¿verdad? Dijo Vladimir y tomó a la niña en sus brazos. Adiós, vecino. Alena se despidió de la anciana y salió de la casa. Alena, tal vez deberíamos hablar contigo, cuanto ya nos conocemos. Basta, sonrió. Bueno, entonces decidieron. ¿Cómo ves el hecho de que mañana sacarás a pasear este amuleto? Sería bueno llevar este amuleto al hospital. Ni siquiera el pediatra nos miró desde que salimos del hospital. Como persona un poco familiarizada con la medicina, puedo decir que la niña está perfectamente sana. Pero el hecho de que no la estén vacunando es un problema. Así que mañana iremos al examen y a la vacunación. Llamaré hoy y haré un trato sobre todo. Al día siguiente acudieron con él. Bebé al reconocimiento médico, tras lo cual las niñas recibieron algunas vacunas y fijaron fechas para el resto. Al salir del hospital, la niña recordó al chico que conoció en el hospital. ¿Cómo está ahí? ¿Te lo llevaste o sigues solo? Volodia, ¿tienes mucho trabajo hoy? No, hoy me cambié para llevarte a la recepción. ¿Podemos llegar a la ciudad donde vivía? Podemos. ¿Quieres visitar a Masa? Y Masa también. Pero sobre todo quiero saber cómo sucedió la suerte del niño que estaba en el departamento de niños. Parecía que el hombre estaba pensando en este niño y apenas imaginaba cómo era posible dejar a su propio hijo. En el hospital les dijeron que el niño todavía estaba en la sala de niños. Las enfermeras estaban tan apegadas a él que no querían enviarlo a los muros de la traición. Fue diagnosticado periódicamente y por lo tanto no fue dado de alta. Además, si hubiera aparecido la madre, hubiera sido mucho más fácil sacarlo del hospital. Vladimir sugirió comprarle un hotel al niño. Habiendo comprado todo lo que necesitaban, fueron al hospital. De repente, el hombre se detuvo y le dijo a Elena, llevémoslo. Tienes un amigo que es abogado. Conectaré a mis conocidos. Vamos. Elena ni siquiera pensó en cómo lo haría ni en cuántas dificultades les aguardan. La idea de que quería criar a este niño por primera vez. Además, tenía la misma fecha de nacimiento que Olenka. Podríamos imaginarlos como gemelos. ¿Quién de nosotros sería el cuidador o el niño adoptado? OMS. ¿Nosotros juntos? ¿O crees que puedes deshacerte de mí? Te entiendo correctamente. La niña sonrió y dijo que no estaba en contra de la oferta que él no se atrevía a hacer. Elena, no somos niños pequeños. Entiendo que tengas dudas sobre mí, pero te prometo que nunca te arrepentirás si aceptas casarte conmigo. Prometo que os haré felices a ti y a Olenka. Desde que perdí a mi esposa y a mi hijo, no he tenido relaciones serias y nunca planeé tenerlas. Pero tú y Olenka conseguisteis ocupar un lugar en mi corazón. Especialmente Olenka,
¿verdad? La niña dijo, sí, puede ser convincente. ¿Cómo llamamos a nuestro hijo?, preguntó y abrazó a su futura esposa. Bogdan. El nombre surgió inesperadamente, pero Alena no tenía dudas de que el hijo debería llamarse exactamente así. Un hermoso nombre. Refleja plenamente su aparición en nuestra vida. Medio año después de pasar por todos los círculos del infierno burocrático, la familia Young pudo sacar al niño de la casa de una niña, a donde fue transportado un par de días después de su visita. La enfermera del departamento infantil, que se acordó de Aliona, dijo, «¿Sabes? Entonces pensé que lo llevarías. Tu corazón es bondadoso, lamentable. No podías simplemente olvidarte de él». No lo olvidé, pero no podría tenerlo sin marido. No me lo darían simplemente. Y ahora tienes casi gemelos. Podría perdonar a su marido. ¿De qué estás hablando? Alena sinceramente no entendía lo que se suponía que debía perdonar a Vladimir, quien desde el primer día de su relación demostró la calidad de un hombre ideal, si es que esas personas existen. Pero llegaste al hospital con una paliza. No, no es él. El que me golpeó murió el mismo día. Se quemó en el apartamento. El borracho fumó y se quedó dormido. ¡Qué horror! ¿Dónde conociste a este? Dios me envió este. La niña sonrió y se acercó a su marido, que estaba sentado en un banco con sus bebés en brazos.